Para cumplir con este acto protocolario y mantener contacto con las universidades de esta zona del país, visita Cuenca el secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el doctor Adrián Bonilla. El doctor Bonilla se desempeñó anteriormente como subsecretario general de Educación Superior en el Ecuador y fue secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en el periodo 2012-2016. Bienvenido, doctor Bonilla. Cuéntenos sobre la misión a cumplir el día de hoy en este contacto que tendrá usted con sectores de la educación superior en la zona sur del país. Buenos días, muchas gracias por esta conversación. Son varios temas que tengo que trabajar ahora en la ciudad de Cuenca y en la ciudad de Azogues. Básicamente la idea es poder presentar ante la sociedad de la zona al nuevo coordinador zonal, que es el señor Felipe Abril, quien es un personaje conocido, vinculado a la academia aquí en la ciudad de Cuenca y que tiene las atribuciones que ahora el gobierno ecuatoriano le ha solicitado de coordinar todo lo que son las políticas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación en la zona, ¿no? Y entonces, para que ustedes nos acompañen en la rueda de prensa, no me voy a extender en el currículum de Felipe ni en los detalles, pero se trata de estuvo recientemente de asesor del alcalde de Cuenca en los últimos años. Sí, efectivamente, se trata de un nombramiento normal que se produce en este contexto. Nos había estado acompañando como coordinadora encargada Mónica Vélez. Mónica Vélez ha desarrollado un gran trabajo, estamos muy agradecidos con ella, va a seguir trabajando con nosotros en la zonal en el puesto que ella tenía y que es uno de coordinación, y Felipe pues se encargará a partir de hoy de la zonal del Austro. El día de ayer, doctor Bonilla, conversábamos justamente con un académico analista del discurso político de los candidatos, y uno de los temas que se trataban era el del centralismo. Hay muchas dependencias que existen en la zona sur del país, pero que se convierten únicamente en una especie de buzones en los cuales se recepta documentación para enviarla a Quito, se regresa esta documentación y se le entrega a los usuarios. Cuéntenos cuál es la misión que debe cumplir y que cumple esta coordinación de la CENESID en la zona austral. Bueno, sí, la idea es la idea es una idea como fija en el Ecuador desde hace mucho tiempo, la posibilidad de descentralizar funciones y de desconcentrar funciones. Bueno, quizás esa fue incluso una de las razones por las cuales se crearon las coordinaciones zonales, pero vemos que definitivamente las coordinaciones zonales, como ya manifestaba Gustavo, se convierten únicamente en ese enlace de trasladar lo que pasa en los distritos hacia en este caso los ministerios. Depende, hay algunos temas que requieren de decisiones que la ley obliga a que se tomen en los niveles jerárquicos más importantes de los ministerios, pero la mayor parte de las funciones de gestión dentro de cada una de las zonas se realiza en las coordinaciones zonales. Por ejemplo, la coordinación con las universidades y escuelas politécnicas en el caso de CENESID, la interacción con los rectores de los institutos públicos, la producción de iniciativas o el seguimiento, producción, monitoreo de iniciativas, como en el caso de CENESID, los hubs, que son estos escenarios de innovación, de tecnología, de aceleración de proyectos. Todos los proyectos de carácter nacional aterrizan finalmente en las distintas zonas del país y son gestionados en cada una de ellas por las coordinaciones zonales. ¿Qué tipo de decisiones, por ejemplo, las coordinaciones zonales trasladan normalmente para que se tomen en Quito, las que son de responsabilidad de las subsecretarías generales o las que son de responsabilidad de los ministros? Aún estas se pueden descentralizar, pero esta percepción es una percepción que tiene cierta justificación, sí, depende también del énfasis que se dé, porque hay coordinaciones zonales en todos los ministerios que pueden ser muy proactivas y otras que por distintas razones, qué sé yo, temor a Contraloría, cosas de esas, prefieren consultarlo todo aquí. Todo depende mucho de cómo se gestiona
tanto en los territorios cuanto a nivel nacional. Pero hay muchas atribuciones, muchísimas atribuciones, la mayoría de ellas que pueden radicar y decisiones que se pueden tomar porque hay una política nacional. Habiendo una política nacional, las decisiones se pueden tomar perfectamente en los territorios. Es un tema que de todas maneras siempre va a estar pendiente, es inevitable en este país y en todos los países. Es un país de régimen presidencialista, no es un país federal, y esto supone una arquitectura del Estado en donde esta tensión siempre va a existir. Pero hay temas si uno revisa las experiencias de otros países y la literatura sobre arquitectura institucional de otros países, vamos a ver que es inevitable, sobre todo en los países en donde la estructura del Estado es presidencialista. Hay temas como la asignación de becas, el seguimiento de las mismas, su administración, el reconocimiento de títulos de los estudiantes que regresan del exterior. ¿Qué grado de descentralización se puede lograr en estos temas? Pues es justamente en estos que con frecuencia resultan sumamente urgentes, aquellos en los que vienen importantes demoras por este tránsito de documentos, este flujo hacia Quito y esta gestión que tiene que cumplir una especie de buzón, la oficina de Cenecit, que está ubicada en la ciudad de Azogues. La mayor parte de los trámites en estos momentos, como usted acaba de mencionar, se hacen en línea. Y el tiempo de resolución es del mismo tiempo para quienes viven en la capital que para quienes viven afuera. Por ejemplo, el reconocimiento de títulos. Cuando la información se ingresa, el sistema la va poniendo en orden. Es como cuando uno llama a un call center de una operadora de cable, por ejemplo. Entonces ahí hay una grabadora y una musiquita que le transfiere a un operador cuando todos los demás que están delante de uno han sido evacuados. Uno se muere de las iras. Idéntico. Cuando uno ingresa los papeles para el reconocimiento de títulos, el sistema le pone a la cola y conforme se van procesando, se va avanzando. Pero el trámite, por ejemplo, de reconocimiento de títulos es el mismo, tanto en Quito cuanto en cualquier otra ciudad del país, puesto que estos se ingresan normalmente en línea o en un centro de atención. Físicamente se demora lo mismo, ¿no? El ingreso y el traslado desde un lugar que no es la capital hacia la oficina central dura 1 o 2 días. O sea, el retraso es 1 o 2 días. Pero claro, si uno está registrando un título y después de 2 semanas y 3 semanas no recibe ninguna respuesta, uno empieza a impacientarse. Es absolutamente normal. Ahí el problema es cómo bajamos los tiempos de registro, que estamos haciendo esfuerzos en ese sentido. Estamos simplificando los requisitos. No es tanto que esté en Quito, sino que hay unos requisitos engorrosos que en estos momentos nosotros estamos simplificando. Por ejemplo, para tramitar los títulos. Entonces hay que mirar cuáles son los procesos para saber si es que se atribuye al hecho del centralismo. En algunos casos podría ser que sí, o si se atribuye al hecho de que hay unos reglamentos que son enredados, ¿no? Y en buena parte o la mayoría de los casos son estos reglamentos, más que el hecho de que se radique en la oficina central un procedimiento, los que vuelven lentos en Cenecit y en cualquier otra dependencia del Estado los procesos. Doctor Bonilla, yo quisiera avanzar en otro tema frente sobre todo a los últimos acontecimientos y hechos de violencia, los execrables casos que se han dado, el caso de Marta, el caso de Ibarra, el caso de Gloria y bueno, casos de violencia, de acoso que no escapan a las universidades. Hubo ya una situación difícil, dura al interior de la Universidad Central cuando las estudiantes empezaron a denunciar acoso por parte de los docentes. Sabemos que 2 docentes de la Universidad Central han sido ya retirados. En la propia Universidad de Cuenca se está viviendo una situación con una denuncia de una estudiante. Sabemos que en este contexto la Cenecit ha elaborado un protocolo de atención a este tipo de situaciones, abusos, violencia, discriminación. Me parece que fue el año pasado, a finales del año pasado, que se creó este protocolo. Si nos podría comentar un poco más, creemos que es importante que quienes nos escuchan, sobre todo las estudiantes, que son quizás la población más vulnerable de las universidades, puedan conocer cómo actuar y sobre todo que existe un protocolo que les permite proceder en casos de este tipo. Sí, a ver, lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es que estas situaciones existen
existen permanentemente, existen dentro de la familia, que son los casos más dramáticos y son los más numerosos, los casos de acoso y de violencia de naturaleza sexual se dan sobre todo dentro de las familias, y claro, los niños, los adolescentes no los denuncian porque se puede producir una tragedia familiar. Entonces hay temas de esta naturaleza que debemos nosotros tener en cuenta. Hay que proteger a las víctimas. Lo primero que hay que hacer es proteger a las víctimas. Luego, como tenemos una sociedad, ¿no?, que es discriminatoria en términos de género, en donde normalmente los hombres ganan más que las mujeres, en donde, por ejemplo, los hombres tienen mucha más cobertura de seguridad social que las mujeres, en donde los hombres tienen más derechos efectivos que las mujeres, a pesar de que las leyes digan lo contrario, en donde se naturaliza la violencia contra las mujeres, en donde si una mujer es sujeta de una violación, es sujeto de una violación, hay personas que impúdicamente dicen es porque estuvo vestida de alguna manera o que hacía fuera de la casa a esas horas. Los cuestionamientos hacia la como víctima. Que lo natural fuese la violación, ¿sí? Entonces, como existe una cultura de esta naturaleza en una sociedad que la literatura académica denomina como patriarcal, es decir, una sociedad que se caracteriza por lógicas de dominación y subordinación, cruzadas por el género, como esta dominación, para que pueda existir, es naturalizada, ¿sí? Muchos de estos casos se invisibilizan, y parecería normal que en una institución de la sociedad, por ejemplo en una educativa, una persona, un profesor, un compañero, cualquier persona pueda hacer comentarios lascivos sobre las mujeres, o pueda tocarlas, o pueda insinuar el otorgamiento de favores a cambio de un intercambio de carácter sexual. Esto no es natural. Esto no puede ser invisible. Esto implica una situación en donde hay abuso. Y esto implica, si es que hay abuso, que hay víctimas. Y esto requiere, por lo tanto, que las víctimas sean protegidas. La primera cosa es plantear, existe un entorno de dominación y en este entorno de dominación hay abuso y como consecuencia del abuso hay víctimas, lo que significa que las víctimas tienen que ser protegidas y el victimario, el abusador, tiene que ser castigado. Y esta política tiene que suponer políticas de prevención. Ahora, una de las políticas de prevención es plantear claramente que hay leyes y protocolos que castigan el abuso, ¿sí? La prevención consiste en decir, señor, si usted comete una infracción, no va a quedar impune. Y entonces tienen que existir este tipo de normas. Los protocolos básicamente son protocolos... Una ruta a seguir. Sí, es una ruta a seguir en donde se intenta proteger a la víctima. Porque luego una persona denuncia que ha sido abusada, que le han tocado, que han intentado violarle, que le han ofrecido subirle una nota a cambio de acostarse con alguien o darle un mejor trabajo, y resulta que ella es la que provocó la situación, que ella es la que por su actitud, por su vestido, por sus maneras de relacionarse, ella tiene la culpa. ¿Cómo se está enfocando en todo caso? Esto no es así. En el ámbito de la educación superior. En la educación superior, el protocolo lo que dice, señores, independientemente de que un juez determine que ha habido abuso o violación, usted tiene que seguir un protocolo y tiene dentro de la universidad que investigarse el caso. Y si hay pruebas... ¿De una manera ejecutiva? De una manera ejecutiva y sumaria. Sí, independientemente de lo que diga el juez. Sí, y usted tiene que proteger a la víctima y castigar al agresor. Doctor Bonilla, me pregunto si es que hay una denuncia interna hacia las autoridades universitarias o hacia una dependencia universitaria. La universidad en este caso tiene la obligatoriedad de trasladar esta denuncia a la fiscalía. La universidad tiene que hacer eso, pero independiente de trasladar a la fiscalía, la universidad tiene que reunir un comité de ética y tiene que sancionar en la universidad. Sí, porque hasta que pase la denuncia dentro de la fiscalía y un juez se pronuncia, suceden años. Entonces, esto no puede ser. La universidad... Si hay una denuncia de estas naturaleza... Cuando un estudiante copia un examen... El supuesto responsable tendría que ser suspendido inmediatamente de acuerdo a los estatutos de la universidad y de acuerdo al comité de ética, con un debido proceso. Si hay pruebas, uno no tiene que esperar la sentencia judicial. Tiene que ser inmediatamente. Si no se hace eso, hay complicidad.
Estos protocolos se han convertido en reglamentos universitarios. Estos protocolos existen como reglamentos universitarios. Existe una disposición del Consejo de Educación Superior que si la universidad no tiene un protocolo propio, o el instituto no tiene un protocolo propio, hay uno que el CES, el Consejo de Educación Superior, ha aprobado, que tiene que ser adoptado por las universidades para que haya esta posibilidad. Entonces sí, o sea, es explícito, por eso hay que hacerlo visible. Y claro, esto puede molestar a algunas personas, pero es visible, tiene que visibilizarse. Una de las políticas es que tenemos que visibilizar, tomar conciencia de que estas situaciones existen, que no son naturales, temas que hay que decirlas, siempre, que hay que expresarlas. Siempre delicados, que no muchas son instituciones posiblemente por precautelar su imagen lo mantienen en las sombras, doctor Bonilla. Y hay casos sumamente graves que están dándose ahora mismo en la ciudad de Cuenca, por lo delicado del tema. No podemos exponerlo abiertamente, pero hay temas sumamente delicados que están ventilándose sobre esos temas. Ahora, estos temas en realidad, o sea, parte de nuestra cultura, claro, son temas efectivamente sensibles, pero sí hay que decirlo. Sensibles en el sentido de que afecta a las personas. Sí, hay que decirlo. A eso nos referimos con la delicadeza. Claro. Por el otro lado, por supuesto que las entidades tienen que afrontarlo de la manera más ejecutiva, sin miramientos realmente. Hay que proteger a las víctimas, pero quien ha sido víctima debe tener la confianza de poder denunciar y no ser, por ejemplo, las víctimas denuncian y ellas después son revictimizadas dentro del proceso de denuncia, estigmatizadas como consecuencia de un hecho que la sociedad considera natural. A veces tenemos gente que tiene la posibilidad o la imagen de ser gente proba o muy sólida intelectualmente, pero estos hechos no pueden tolerarse. Entonces sí, la cultura está cambiando, pero para que la cultura cambie nosotros debemos tomar conciencia de que no se trata solamente de un problema moral, ¿sí? Se trata de un problema que existe como un hecho físico y como un hecho simbólico de abuso que implique estas relaciones de subordinación, ¿no? Quisiera abordar otro tema de carácter general de las universidades y del país, doctor Bonilla. Estamos asistiendo justamente en estos días a una reorganización de importantes entidades del Estado que llega a lo más alto, Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura. Muchos lo ven como la culminación de un proceso de desensamblaje, de desmontaje del correísmo que llegó a tener un dominio y un control total en las diferentes entidades del Estado a través de la cooptación. Esto afectó con decisiones políticas en ámbitos en los que no debería haber existido esta alta injerencia. Su universidad, la Flaxo, la Simón Bolívar, fueron universidades que se vieron afectados por estas acciones políticas concertadas. La educación superior se vio afectada, el CES, la CENESID fueron cooptadas. Allí estuvo una especie de zar del correísmo en la educación, René Ramírez, que llegó a ocupar y por un periodo muy largo ambas entidades en una situación que resultaba inaceptable, pero que se la dio y se mantuvo. Quisiéramos preguntarle, doctor Bonilla, ¿cómo son de diferentes el CES y la CENESID del actual gobierno con respecto a lo que se vivió en la década pasada? Bueno, básicamente lo que tenemos es en el CES un espacio de deliberación que, como en cualquier cuerpo colegiado, permite el disenso. Ya no hay unanimidad. Esto es normal, en un espacio colegiado. Hay una fuerte presencia, porque así dice la ley, de las opiniones del Ejecutivo, porque de los 10 integrantes del Consejo de Educación Superior, 4 provienen del Ejecutivo, pero en todo caso son minoría. Esto supone que hay opiniones discrepantes. La mayoría de las decisiones dentro del Consejo de Educación Superior se toman por consenso, si todo el mundo está de acuerdo, pero hay algunas en donde tenemos abstenciones y hay algunas en donde hay personas, algunas que están identificadas, por ejemplo, con el antiguo régimen, tienen todo el derecho de hacerlo, votan en contra como consecuencia de lógicas ideológicas antes que de los razonamientos, depende del punto de vista de la opinión, pero es un organismo plural, ¿no? La presencia de la CENESID en el CES no es como antes, en el sentido de que la persona que dirigía la CENESID también dirigía el Consejo de Educación Superior, y en donde las votaciones que tenían que ser unánimes o podía haber algún tipo de consecuencias. No,
ahora no. Tenemos una fuerte deliberación, un fuerte debate. Otra diferencia enorme dentro del Consejo de Educación Superior ahora es que tenemos la presencia de 3 rectores, con voz, sin voto, pero 3 rectores que son 3 voces fuertes en todas las deliberaciones, 3 rectores del país. Tenemos un rector que viene de las universidades particulares, otro de las universidades públicas, otro de los institutos, la persona que está ahora viene de los institutos privados, que hablan, dicen cuáles son sus problemas y tienen una opinión fuerte. Tienen voz, no voto. No porque la Constitución... Sí, le iba a preguntar sobre otra norma correísta, sí, podríamos decirlo, que impide a los actores actuar en organismos en los cuales tienen intereses, están siendo regulados. No, más que norma correísta me parece de sentido común, ¿no? Pero esto no significa que no puedan opinar, que no tengan ninguna posibilidad de representación. Hay una representación, y en un organismo de esta naturaleza las voces de los rectores son importantes, ¿no? A veces los rectores, claro, hablan desde su propia perspectiva, sí, que es normal, no se dan cuenta que hay... Pero hablan también con enorme conocimiento de causa. Hablan pues son quienes están viviendo, sufriendo en carne viva todos los efectos de lo que es el marco regulador de la educación superior. Entonces, si nosotros tenemos una universidad de mediana dimensión en la provincia del Carchi, o sea, no necesariamente es la misma experiencia que una universidad gigante como la Central o como la Universidad de Guayaquil, y no es la misma experiencia de una universidad particular cara o de una universidad particular no tan cara o de un instituto. Entonces, cada uno habla desde su experiencia. Pero eso es bueno porque ayuda a tomar decisiones. Las personas que están dentro del Consejo de Educación Superior con voto, todas hablan desde una perspectiva nacional. Pero ahí pasamos a otro punto, que los rectores no tienen voto, tienen posibilidad de opinión, pero ¿en qué medida estas opiniones son realmente consideradas, incluidas en la toma de decisiones? En mucha medida, ¿no? Es un organismo mucho más plural y por eso las decisiones se toman con mucha más deliberación. Entonces, no es que hay una instrucción que viene de la Presidencia de la República que se cumple a rajatabla, no. Hay espacios, además hay muchos otros espacios que antes no existían, mesas de trabajo con las universidades, con el conjunto de las universidades, mesas de trabajo con la directiva de las universidades, visitas constantes de las autoridades de educación superior a las universidades, diálogo permanente. Como es natural, como es normal, a veces hay acuerdos y otras veces hay diferentes puntos de vista, pero hay mucho intercambio y hay mucho más debate, mucha más deliberación interna dentro de las universidades. Los miembros del gobierno muchas veces pueden estar equivocados y también los de las universidades respecto de sus opiniones. Por eso es bueno que haya deliberación, que se tomen las mejores decisiones para el país, para la educación superior, en un ambiente que recoja opiniones, que no tenga una visión vertical, que no tenga una visión que está informada exclusivamente por las necesidades, porque también dentro de las instituciones públicas, ¿sí? A veces uno plantea las angustias desde su propio punto de vista organizacional. Hay mucha literatura en política pública a propósito del proceso de toma de decisiones. Entonces es mejor tener más voces y finalmente que se tomen las voces deliberando y considerando todas las opiniones. ¿Sí? En un tema colateral, doctor Bonilla, que tiene que ver directamente con la CENESID, que es la investigación científica en el Ecuador, mucho se jugó con las cifras. Se habló en un momento dado de que se aproximaba la inversión en Ecuador para investigación científica a un 2% del PIB. Hay una meta más o menos universal del 1% del PIB que persiguen los países desarrollados del mundo. Ecuador supuestamente lo superaba. ¿Cuál es la realidad de la investigación científica? ¿Se está efectivamente invirtiendo montos que bordean los $1.000 millones al año en Ecuador en investigación? A ver, ahí tenemos nosotros que pensar un poquito más que mirar las cifras del Producto Interno Bruto y plantear cómo se construye el conocimiento científico en el momento contemporáneo. El momento contemporáneo, el conocimiento científico no es el del siglo XX, de la década en donde había un genio, Einstein, que construía una teoría, la de la relatividad. El conocimiento se construye ahora socialmente, se construye en colectivos,
¿sí? La forma de medir la construcción de conocimiento no puede ser exclusivamente los artículos que uno publica en inglés en el Reino Unido o en los Estados Unidos, ¿sí? Y nosotros tenemos una sociedad, las Filipinas, ¿sí? Que es la sociedad que tiene el mayor número de doctores PhDs per cápita del mundo. Sin embargo, la posibilidad de que ese conocimiento producido en miles de tesis individualmente producidas aterrice dentro de esa sociedad es muy limitado. El conocimiento tiene sentido, el conocimiento tiene una realidad social en terrible. Sociedades, claro. La pertinencia de la investigación frente a las comunidades a las que se debe. Efectivamente. Entonces, esto significa que hay investigación real, materialmente existente, si la investigación viene ligada a lógicas de innovación que finalmente aterrizan dentro de la sociedad. En lógicas productivas. Pero viene aquí también un tema que no se puede descuidar, doctor Bonilla, que son los índices, los indicadores, porque si no es muy difícil de medirlo. Pero verá, un índice de publicaciones, lo que mide es el número de publicaciones. ¿Sí? No la pertinencia. Exactamente. ¿Sí? Entonces está muy bien que suban las publicaciones, pero esto no significa que en el Ecuador se ha producido necesariamente. Yo me refería más bien a los presupuestos, saber qué presupuestos se están invirtiendo en educación superior, en investigación, sí son datos importantes, muy relevantes. A ver, nosotros tenemos un presupuesto de cerca de 1.100 millones al año en universidades públicas, no contamos las privadas, que podemos hacer un cálculo de cuál es el presupuesto de las universidades privadas. De esos 1.100 millones, el 6% por ley tiene que dedicarse a la investigación. La investigación, por otra parte, es una tarea que no está disociada de la docencia. Y aquí tenemos una necesidad de conversar con los profesores de las universidades y que los profesores tomen conciencia que investigar y dar clase es lo mismo que leer y escribir. Es una actividad simultánea. Uno no lee y no escribe, ¿sí? Cuando aprende a leer, aprende a escribir, ¿sí? Y cuando uno investiga, da clases. No hay premio Nobel que no dé clases. Entonces, de repente tenemos una confusión, ¿sí? Si es que la investigación es una tarea fundamental, entonces tenemos que tener menos horas de clase. Pero aquí justamente iba a entrar a ese punto, doctor Bonilla, porque entramos en una lógica de cuántas horas me van a dar para investigación, cuántas horas voy a tener para vinculación y cuántas de docencia. Esta es una lógica perversa. Entonces depende del proyecto. No, si yo tengo 2 horas, 3 horas. Pero si yo tengo un proyecto de investigación que va a significar que la cooperativa o que la asociación de pequeños productores o que el gremio profesional que brinda servicios al público de abogados va a tener una recepción de conocimiento que va a proyectarse hacia la comunidad. Entonces, a partir del proyecto es que uno determina el número de horas de clase siempre y cuando haya clase. Pero lo que nosotros tuvimos, sí, es una distorsión perversa desde el año 2012 hasta el año 2016, en que las universidades tuvieron un presupuesto creciente, las universidades contrataron muchísimos profesores y tuvieron menos estudiantes, ¿sí? Y parece que es una cosa de estatus, lo cual es absolutamente distorsionado y además éticamente cuestionable. Una lógica de estatus en las universidades, uno es mejor si da menos clases, esto no puede ser así. Porque el Ecuador necesita cerrar la brecha de acceso entre las personas que quieren acceder a la educación superior y las posibilidades que las universidades, por ejemplo, públicas brindan, ¿sí? Ahí las horas de clase no dependen de la edad. ¿En qué han quedado? No dependen de la categoría, dependen del proyecto de investigación, y el proyecto de investigación es contingente a los resultados y al impacto que produce. ¿En qué han quedado objetivos? Nuevamente vamos a temas cuantitativos que pretendían tener, me parece que para el año, hace 2 o 3 años ya, un 70% de PhDs en las universidades que hacen investigación, otro porcentaje similar de profesores a tiempo completo. Se abandonaron ya totalmente. No se abandonaron, no se logró. ¿Qué referentes existen al respecto? Porque esto ha generado también en la contraparte un problema de carácter humano. Se abrieron enormes expectativas en los jóvenes ecuatorianos. La propia Cenecida ha sido el vehículo para la gran mayoría de ellos, para especializaciones, maestrías, PhDs. Muchos de ellos han retornado al país para encontrarse con un país en contracción, encontrarse con frustraciones, han migrado a otros países, han migrado al sector privado, lo cual no se puede desconocer, que también es un aporte al país. Pero muchísima gente se frustró con esto, doctor Bonilla. ¿Cuál es la realidad que se vive en este tema? A ver, esa meta que se propuso en el año 2010 no se logró, ¿sí? Tanto no se logró que en la reforma que en el año 2018
que hubo a la Ley de Educación Superior, la Asamblea Nacional propuso que se amplíe por 5 años más el plazo para que los profesores que quieran acceder a la categoría de titulares obtengan su PhD, ¿sí? Tuvimos en realidad menos del 20% de profesores en el Ecuador, creo que una cifra incluso inferior al 10% con esa titulación. Entonces se amplía 5 años más. El 70% era una cifra que se planteaba para lo que la ley llamaba universidades de investigación. Una clasificación un poco absurda, ¿sí? Porque todas las universidades tienen que ser de investigación, ¿sí? Porque luego tuvimos una distorsión igualmente perversa. Había universidades cuyos rectores hacían propaganda diciendo nosotros somos una universidad de investigación, entonces no damos clase, ¿sí? No damos clase o damos poquitas horas de clase. Eso era perverso. Y la ley, o sea, habiendo universidades de investigación y universidades de docencia, una clasificación un poco absurda, entonces lo que nosotros tuvimos es una reforma a esa ley que hizo la Asamblea. Todas las universidades son de investigación y de docencia. Todas las personas que están en la carrera de profesor investigador dan clases e investigan. No es que unos dan clases solamente sin investigar, y no hay unos que dicen yo soy la corbata dorada, que no doy clases porque soy investigador, y además soy investigador porque tengo más de 50 años, o soy investigador porque estoy en la última categoría. No, todos damos clase. Todos damos clase. Y el mayor o menor número de horas de clase no tiene que ver con las categorías. No tiene que ver con las categorías. Tenemos un debate ahora por el escalafón. En el marco de estas reformas últimas que se hicieron a la Ley Orgánica de Educación Superior, las universidades tienen la obligatoriedad de adecuar sus estatutos justamente a estos cambios. Me parece que los plazos son ahora hasta el mes de marzo. Sin embargo, lo que nos preocupa de alguna manera es cómo se debe trabajar o cómo se está trabajando esta adecuación o estas reformas a los estatutos internos dentro de las universidades. Si son procesos, deben ser procesos participativos en los que toda la comunidad universitaria pueda participar, justamente para resolver estos problemas que hay al interior de las universidades. Sería saludable, ¿no? Esto es saludable, no es obligatorio, pero es absolutamente saludable. Sin embargo, en todas las universidades podemos tener autoridades que son más permeables a la participación y otras que son menos permeables. Las universidades son autónomas, pero por supuesto que es saludable, y que desde las instituciones que hacemos de acompañamiento al sistema de educación superior, el exhorto sería: ábranse, así como se ha abierto el sistema de educación superior, así como hay rectores que reclaman participación, que estos rectores que reclaman participación sean igualmente participativos, puertas adentro. Oigan las opiniones de sus vicerrectores y vicerrectoras, ¿sí? Oigan las opiniones de los gremios dentro de las universidades, reciban a los estudiantes, reciban a los profesores, admitan el disenso, planteen la posibilidad de que puedan estar equivocados hacia adentro y hacia afuera. Eso es lo normal. Este esfuerzo queremos hacer nosotros, lo hemos hecho a lo largo del último año y medio, ¿sí? Sí, obviamente somos seres humanos. Han evolucionado los consejos universitarios, que también llegaron a ser bastante dóciles. Han vuelto a incentivar el debate, a ser contestatarios, a que en la universidad se discutan abiertamente las cosas con distintos puntos de vista. Todo el país lo ha visto. Y esta es una obra de esta gestión de administración de la educación superior, porque nosotros tenemos la posibilidad, las leyes nos dan, de volver a cerrar todo. Y de clausurar todo el debate e imponer todas las decisiones. El tiempo no nos da para más, doctor Bonilla. Ojalá tengamos alguna otra oportunidad para tratar tantos temas que están relacionados con la educación superior, la ciencia, la tecnología. Cuéntenos finalmente en este último minuto, ¿qué es lo que espera usted lograr en esta visita a Cuenca con las universidades, que entendemos tendrá contacto también con los principales directivos de las universidades locales? De algunas universidades, sí. Tenemos esta presentación del nuevo coordinador zonal de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Tengo una visita a la Universidad de La Suay, ahí vamos a firmar, soy testigo en un convenio en donde la universidad va a prestar servicios e infraestructura a uno de los institutos técnicos y tecnológicos. Tengo una visita a la Universidad Nacional de Educación, en donde voy a participar en la reunión de la comisión gestora.
tengo una entrevista con el señor alcalde de la ciudad de Azogues para mirar políticas de cooperación entre el municipio y otro de los institutos técnicos y tecnológicos dentro de la ciudad. Tengo otra visita a otra universidad cuencana para hacer un recorrido de sus instalaciones, es decir, es una... ¿Se puede saber cuál? Es una agenda amplia. Creo que es la Universidad Católica, pero puedo estarme equivocando, pero no. Le digo este instante porque aquí tengo la agenda. Allí tiene la agenda. Sí, sí. No, solo es la UNAE y la Universidad de la SUAY. Bien, gracias, doctor Bonilla. Gracias por su presencia. Muchas gracias por esta conversación. Las 8:09 han escuchado al secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, valga la redundancia, el doctor Adrián Bonilla.